Daniel sí lo sabía, por eso se No, yo por reservó. eso, dije, Pero bueno, ahora aquí ya está grabando y voy a empezar la transmisión en vivo, ¿va? nos dices cuando ya demos la bienvenida, Jace, por Sí, sí. sí. Y ahorita está enlazando y te digo cuando ya. Va que va. Preparé una presentación de PowerPoint, todo a Adelante. prisa, pero bueno, yo creo que puede ser funcional. Sí, sí, ahorita le habilitamos, doctor, ¿va? Si no, luego nos perdemos. Sí, ¿Cuál va a ser el orden, Daniel? Este, Nos pues falta no sé, Cristian, ¿no? cómo vea, mande, Nos Gaby. falta Cristian, ¿verdad? Tuvo un asunto ahí en el INE justo hoy, tuvo que entregar documentos, ve que es candidato. Entonces, Chale. prácticamente la charla va a ser entre Gaby y usted, Doc. Ya me estoy poniendo nervioso. no, Gaby es una expertaza. La idea, No, yo me Doc, puse feliz, doctor, con la noticia. Qué gusto y qué honor también estar con ustedes. No, el honor es nuestro. ya está, ya, ¿verdad, James? ya está cargando para transmitirse en Facebook Live. Entonces, ahora sí, Dani, ya, Gracias, doctor Jason. ya. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy, pues estamos aquí reunidos para analizar justamente el Plan Nacional de Desarrollo. Antes que nada, me gustaría dar algunas consideraciones iniciales a manera de introducción y de lo que va este ciclo de conferencias que tendremos y que, bueno, tenemos invitados de lujo, padrinos bueno, un padrino y una madrina de honor justamente en esta sección. Entonces, bueno, a manera de contexto, pues sabemos que el 15 de abril de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Este plan está regido por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación de crear un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. En estricto sentido, el Plan Nacional de Desarrollo, pues sabemos que es un documento clave que establece los objetivos, las estrategias, así como las prioridades del gobierno federal para impulsar el desarrollo del país de aquí a que acabe el gobierno de la doctora Sheinbaum. En este documento, pues se va a regir se rige en estricto sentido también la programación y la presupuestación de toda la administración pública federal, por lo que todos los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definan, bueno, que definan acciones de gobierno deben elaborarse en congruencia con dicho plan. Estructuralmente, y ahorita los ponentes también nos darán más detalles, el Plan Nacional 2025-2030 está conformado por 5 apartados principales. Hay una sección denominada los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación. Tendremos una mesa dedicada exclusivamente a eso. Y tenemos también hay otra sección que se enmarca en un diagnóstico de la nación que se denomina también ¿Dónde estamos?, en donde se articulan 4 ejes generales y 3 transversales, ¿no? Dentro de los generales tenemos gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo y desarrollo sustentable. Y entre los transversales tenemos igualdad sustantiva y derechos de la mujer, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que ese también es un tema muy importante que ya se reconoce en este Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, bueno, casi al final hay un estudio prospectivo denominado Rumbo al Futuro con objetivos y estrategias, así como una sección de indicadores de seguimiento. Bajo todo este contexto anterior, el Centro de Estudios en Administración Pública ha organizado un ciclo de conferencias teniendo como propósito el análisis desde una perspectiva académica de los contenidos, enfoques y estructuras que modelan el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, buscando a su vez que se fomente el diálogo entre nuestras y nuestros docentes, investigadores y estudiantes. Y pues bueno, confiamos en que los ponentes que participarán en este ciclo contribuirán al debate público sobre la viabilidad y pertenencia de los ejes. Me gustaría dar pues paso a nuestra primera mesa, que está enfocada en analizar el eje 1, nuevamente lo traigo a colación, que es el de gobernanza con justicia y participación ciudadana.
En ese sentido, me voy a permitir presentar a nuestros dos ponentes para posteriormente darles la palabra hasta por 20 minutos, con el fin pues, de que nos expongan sus perspectivas y análisis sobre tal eje. En primer lugar, voy a presentar a la maestrante, bueno, ya casi maestra, la licenciada Gabriela Baena, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asesora en el Congreso de la Ciudad de México, asistente en la Coordinación de Concertación y Alianzas Estratégicas de la Organización de Estados Iberoamericanos y cuenta con experiencia y docencia como profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en las asignaturas de Análisis Político-Administrativo, Gobierno de Asuntos Públicos, Teoría de la Administración Pública 2 y Administración de Procesos Electorales. También ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente es la coordinadora de asesores más joven en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y está estudiando la maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho del UNAM. Posteriormente también participará el querido doctor Arturo Hernández Magallón. Él es doctor y maestro en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, donde imparte diversas asignaturas sobre administración pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es tutor en el tutor en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte la asignatura de Análisis de las Instituciones Públicas y en el posgrado de Estudios Organizacionales imparte la asignatura de Diagnóstico y Diseño de las Organizaciones. También ha sido profesor invitado en la maestría de Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública INAP, México, y en la maestría en Gestión Pública en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Ha sido ponente y conferencista en diversos diplomados, coloquios, congresos nacionales e internacionales en materia gubernamental. Asimismo, ha participado en consultorías gubernamentales y privadas. Pues bueno, sin más, y una vez sabiendo su amplio currículum, interesante currículum de nuestros dos ponentes, le doy la palabra hasta por 20 minutos a Gaby Baena, justamente para que nos pueda explicar de qué va este eje 1 y posteriormente le daré la palabra al doctor Magallón. Adelante, Gaby. Muchísimas gracias, Dani. Muy buenas tardes a todas y a todos. También quiero agradecer mucho la invitación a este importante espacio que realiza el Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM y en concreto de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La verdad es que analizar el Plan Nacional de Desarrollo es sumamente importante, ya que nos ayuda a identificar cuál es la visión que tiene el gobierno y esta visión de Estado para atender los diferentes problemas nacionales que se tienen a lo largo de todo el sexenio. Entonces, voy a desarrollar esta participación en 3 momentos diferentes. Primero voy a empezar a destacar algunos aspectos relevantes que identifiqué de este primer eje titulado Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana. Posteriormente voy a desarrollar algunas áreas de oportunidad que identifiqué, sobre todo en materia electoral, que es a lo que me he dedicado los últimos años, y finalmente voy a cerrar con algunas propuestas un poco más integrales. Entonces, bueno, pues justo algunos de los aspectos que me parecen más relevantes de este primer eje es que primero se menciona que se va a tener un enfoque con humanismo, que se fija el punto de partida en las personas y además se hace un especial hincapié hacia las personas que más lo necesitan o que pueden estar en una situación de desventaja de manera estructural. Por ejemplo, también se menciona la idea de manejar igualdad de oportunidades para todas y todos, un gobierno sensible y cercano a las personas. Y también hay otros 2 puntos que me parece vale la pena destacar, y es que se menciona que nunca se va a utilizar la fuerza del Estado para reprimir movimientos sociales o algunas protestas con sentido político. La verdad es que no pude evitar pensar y recordar, sobre todo con este punto que va vinculado al siguiente que quiero destacar, en los movimientos estudiantiles, por ejemplo, del 68, también en San Salvador Atenco, en donde efectivamente se pudo observar cómo es que el Estado tenía una brutalidad para poder reprimir algunas de estas movilizaciones sociales, y el hecho de que se haya recuperado esta visión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pues la verdad es que sí me parece muy relevante y que también menciona un enfoque político de intención interesante.
El siguiente punto que me parece importante de destacar es que efectivamente se busca una agenda nacional de derechos humanos que permita darle seguimiento a que no exista ninguna violación a estos derechos de las personas, y también se habla de avanzar en el reconocimiento de violaciones históricas. Yo ya les mencionaba un par de ejemplos, y también de sistematizar información. Entonces, eso me parece, la verdad, bastante importante. Ahora, en cuanto a áreas de oportunidad, en este aspecto, les comentaba, me voy a permitir concentrarme principalmente en la materia electoral, que de hecho sí concentra un apartado interesante dentro del diagnóstico de este primer eje. Y es que se mencionan que hay 3 retos estructurales, por lo menos en materia electoral en este momento. Un primer reto que se menciona es que hay altos costos de operación del sistema electoral, pero si nosotros realizamos un análisis minucioso de cuál es el presupuesto de la federación que se aprobó incluso para 2025, realmente las autoridades electorales concentran el 0.27% del presupuesto nacional. Este es un dato muy interesante porque, sobre todo en los últimos años, se ha destacado que, bueno, pues la materia electoral, el INE en lo particular, pero todo el sistema electoral que puede incluir a los OPLES y también al Tribunal Electoral, pues bueno, representa un gasto importante para la federación. Sin embargo, cuando ya observamos cuál es el panorama macro de todos los órganos que conforman el Estado, las secretarías, las dependencias, pues bueno, ya nos damos cuenta que ni siquiera asciende al 1%. Entonces, este es un dato que me parece relevante de mencionar. Pero además hay otra cosa adicional, y es que en el caso del INE y de los OPLES, su presupuesto no solamente contempla gastos de operación ordinarios, sino que también contempla un presupuesto que se tiene que destinar de manera obligatoria a los partidos políticos. Es decir, este es un presupuesto etiquetado a partidos políticos, no corresponde con ninguna actividad directa ni del INE ni de los OPLES, y este presupuesto representa el 27% del presupuesto total de estos organismos. Entonces, incluso ahí podemos ver que ese 0.29% todavía se ve reducido un poco más. Luego, se habla de una burocracia sobredimensionada. Sin embargo, ya cuando observamos específicamente el artículo 41 constitucional, podemos observar que, primero, es uno de los artículos más grandes que tenemos en nuestra Constitución política mexicana. Y otra de las cosas es que a la autoridad electoral les dejan un montón de atribuciones que voy a desarrollar un poco más adelante, pero que efectivamente la burocracia que se tiene en materia electoral, pues responde también a todo este sentido de responsabilidad que se tiene desde la misma Constitución y que se tiene que dar respuesta de manera permanente, no solamente como algunas personas lo piensan. No se trata de una reacción que ocurra cada 3 años cuando hay elecciones federales, ¿no? O que se renuevan cargos locales, sino que incluso hay autoridades que desempeñan una tarea muy importante de organización anual. Por ejemplo, en el caso del ISM, que todos los años tiene que organizar presupuesto participativo. Entonces, es importante que consideremos esta dimensión de trabajo y de responsabilidad. Y luego también se menciona la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para que haya una mayor equidad de representación política. Y la verdad es que este punto también es bastante interesante porque en materia electoral es en donde más se ha desarrollado este tema. Por ejemplo, les platico brevemente. En el caso de la materia electoral, hay una cosa que se llama bloques de competitividad. ¿Cómo funcionan estos bloques de competitividad? Básicamente, en lo que consiste es que todos los partidos políticos tienen la obligación de proponer a mujeres candidatas que efectivamente puedan competir y contender por ciertos cargos de elección popular. Es decir, si hay partidos políticos que estén postulando a, sobre todo mujeres, en distritos electorales que saben que van a perder, la autoridad electoral tiene la responsabilidad de llamarles la atención para que sus candidaturas, incluso las de mujeres, estén dentro de los bloques de competitividad alto o los distritos electorales en donde saben que van a ganar. De esta manera se logra un equilibrio y se traduce en un cargo efectivo para las mujeres y para los hombres. Es decir, las mujeres realmente tienen
oportunidades reales de competir por cargos políticos. Y está trazado en fórmulas y mecanismos muy específicos. Y también justo lo podemos observar en cómo es que quedó distribuido, por ejemplo, los congresos locales y también el Congreso Federal, que en este momento tenemos más mujeres que hombres en el Congreso Federal, y en cuanto a los congresos locales, en 25 congresos locales hay más mujeres que hombres. Entonces, pues es un dato bastante relevante que pues puede permitirnos observar que realmente estos mecanismos institucionales que se han generado desde la materia electoral para que se alcance una representación política con equidad han dado resultados. Así que pues vamos por un buen camino. Y después de que se menciona dentro del Plan Nacional de Desarrollo estos elementos principales, se hace una propuesta. ¿Qué es lo que nos dice la propuesta? Pues bueno, que entonces a partir de estos tres aspectos que me parece ya quedaron refutados de alguna manera, es necesario que se genere una reforma en materia electoral. ¿Y qué es lo que nos dice sobre la reforma en materia electoral? Proponen una serie de elementos que debe de contener la reforma. Y aquí me pareció muy interesante igual irlos analizando uno por uno. Entonces, en primer lugar, se menciona que es necesario que se optimicen recursos. Esto es algo muy importante, pero como ya les mencionaba anteriormente, realmente el presupuesto de todo el sistema electoral no alcanza ni siquiera el 1%. Y algunas de sus atribuciones son organización de elecciones, organización de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, también tienen la responsabilidad de llevar todo el padrón electoral nacional en donde las personas se identifican, tenemos nosotros, pues, más de 20 candados de seguridad de nuestras credenciales para votar, y es una gran responsabilidad también llevar incluso datos biométricos de toda la población nacional. Además de eso, regulan la actuación de los partidos políticos, tienen que distribuir el marco geográfico para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de manera justa, equitativa y que realmente haya una competencia real dentro de las contiendas electorales. Entonces, hay un montón, incluso, por ejemplo, hay materias electorales. La materia electoral regula todo lo que tiene que ver con difusión en tiempo de radio y televisión para los partidos políticos. Son un montón de cosas que incluso hay personas que cuando analizan las reformas electorales, que también han sido muchísimas, identifican que pues realmente todas las materias que de pronto parecieran ser incómodas para el poder, lo trasladan a la autoridad electoral para que ellos se encarguen de realizarlo. Entonces, todas estas son las atribuciones que se tienen y considerando toda esta gran cantidad de atribuciones, pues realmente observamos que el presupuesto ni siquiera llega al 1%, pues bueno, me parece que sea una optimización de los recursos públicos que se reciben. Como segundo punto, se menciona un fortalecimiento a la transparencia. Y aquí también me parece importante destacar algunas cosas. El Instituto Nacional Electoral tiene un apartado de transparencia que corresponde a una transparencia proactiva. Ahí podemos ver que la autoridad electoral difunde datos incluso más allá de lo que le estipula y le mandata la Constitución. Además de eso, hay datos abiertos, se pueden descargar bases de datos completas, se pueden identificar gráficas y hay algunos soples que también tienen sistemas específicos diseñados para que se pueda descargar toda esta información en formatos abiertos y esto contribuye incluso a hacer investigación, a que cualquier persona que esté interesada se acerque a estos micrositios y que pueda, pues incluso localizar información sin necesidad de hacer solicitudes de acceso a la información. Este es como un elemento interesante. Luego se menciona el tema del combate al nepotismo. Y la verdad es que aquí en este tema de combate al nepotismo también me ha parecido muy interesante que, por ejemplo, en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el Reglamento de Relaciones Laborales, el artículo 25 concretamente, habla sobre una restricción expresa para que ninguna persona se pueda pronunciar, pueda impulsar nombramientos, promociones dentro de su familia. Y esta restricción me pareció muy interesante porque, pues bueno, es por lo menos la quinta dependencia en la que tengo oportunidad de colaborar y sí tienen muy desarrollado específicamente este artículo para ponerle frenos concretos y combatir el nepotismo. Entonces, me parece que también está atendido.
Y sobre el cuarto punto que menciona que se fomente la participación de las mujeres, aquí también me parece importante destacar que, por ejemplo, en el caso del INE y de los OPLES, el máximo órgano de dirección son los consejos generales. Ellos son los que de manera colegiada toman todas las decisiones para toda la institución. Y en este caso podemos observar que en el Consejo General del INE se tiene presencia de 6 mujeres, 5 hombres. En el caso de los OPLES se tiene presencia de 125 mujeres y de 97 hombres, es decir, más del 50% de los cargos de dirección y de toma de decisiones dentro de estos organismos es controlado directamente por mujeres. Entonces me parece que sí hay una participación efectiva de las mujeres y además de eso, la autoridad electoral ha desarrollado protocolos para atender casos de violencia laboral al interior, pero también para atender casos de violencia política en razón de género. Y esto es muy importante porque además dentro de estos protocolos se tienen plazos fatales que se tienen que atender, se tienen horas específicamente para resolverlos. Entonces, la autoridad electoral cuando le llega un caso de violencia política en razón de género, lo tiene que atender en el momento, no importa si es día hábil, inhábil, lo tiene que resolver. Y la verdad es que esta actuación de manera oportuna para atender específicamente ese tipo de violencia que va contra las mujeres es algo que no se ve en otras instituciones del Estado y que sí lo cumple la materia electoral. Ahora, para ya ir cerrando mi intervención y no abusar de los 20 minutos que muy amablemente me otorgaron, les voy a ir platicando sobre algunas de las propuestas, que es la tercera parte que ya anuncié de mi intervención. Sobre estas propuestas, me parece importante, en primer lugar, que se tenga un respaldo metodológico un poco más estricto al momento de desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo. Como podemos ver, hay algunos datos que no aparecen cuando se hacen algunas aseveraciones. Y esto es muy importante que sí ocurra porque, como ya mencionábamos al inicio de esta mesa, básicamente, lo que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo va a dar sustento, fundamento y justificación a todas las acciones que se desplieguen de la administración pública. Entonces, todas estas sí es necesario que cuenten con un respaldo importante. Por otro lado, considerando, por ejemplo, algunos elementos de los indicadores, que es una parte del Plan Nacional de Desarrollo, y que hacen alusión específicamente al primer eje, que es el que estamos analizando, podemos observar, por ejemplo, en el indicador 1.1, que hace referencia al porcentaje que se organiza, de la población que se organiza para resolver problemas públicos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que el indicador contempla algunas acciones, por ejemplo, cómo se dan los reportes de robo, para alcantarillado, para reportar que hace falta alumbrado. Entonces, a partir de eso, se hace el cálculo para ver cómo es que está participando la población o cuánta población está participando en temas de interés público. Y me parece que este indicador se podría reforzar considerando algunos otros elementos. Si lo analizamos de manera detenida, podemos darnos cuenta que este indicador lo que está midiendo principalmente es un tipo de participación reaccionaria. Es decir, ya que tenemos el problema de el bacheo, de que hace falta iluminación, que no hay seguridad pública, entonces en ese sentido se están midiendo los reportes. Sin embargo, también me parece importante que se recabe ese dato por parte de la administración pública de la recuperación de espacios públicos que muchas veces se solicitan desde la propia ciudadanía. Y la recuperación de espacios públicos hace alusión a un tipo de participación que ya no es reactiva, es una participación proactiva que incluso de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, puede contribuir al fortalecimiento del tejido social. Entonces, hablando de participación ciudadana, sí sería importante considerar algunos otros elementos para hacer este indicador un poco más robusto y que nos dé un panorama de la realidad más completo. Finalmente, como mi tercera propuesta, es que me parece importante que se consideren algunas experiencias exitosas que se tienen en otros ámbitos de la República. Por ejemplo, en este eje particular se menciona como un punto a destacar el tema de la participación ciudadana. Y en el caso de la Ciudad de México, tenemos 20 mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que están regulados desde una ley específica, la Ley de Participación Ciudadana,
y que la verdad es que ya la Ciudad de México y también la autoridad electoral lo lleva desarrollando tantos años. Incluso se menciona concretamente el tema de democracia participativa. ¿Cómo es que la entendemos? ¿Cuáles son sus mecanismos e instrumentos concretos que se pueden ejercer? Y la verdad es que el caso de la Ciudad de México incluso es un caso emblemático en el ámbito internacional que ha demostrado cómo es que se puede ejercer una democracia participativa efectiva más allá de una participación democrática para elegir a nuestros representantes cada 3 o cada 6 años. Entonces, bueno, me quedaría hasta aquí, estaría muy pendiente de todos sus comentarios, preguntas y de nuevo muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, Gaby. Sin duda, creo que es un panorama bastante enriquecedor el que nos brindas respecto a temas desde la participación ciudadana. Ahorita te haré algunas preguntas respecto a eso. Justo ahorita que se acerca también un proceso de elección y que también está involucrado en este eje 1, la reforma al Poder Judicial, y que tú también estás involucrada ampliamente en eso, ya irán por ahí algunas preguntas que tengo. Y bueno, o sea, creo que esto nos da pauta también para alguien que conoce de organizaciones y cómo se está reestructurando la administración pública, nos pueda brindar un poco el panorama de este eje 1. Entonces le doy la palabra al doctor Hernández Magallón. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación a nuestro coordinador. Sin duda, es muy importante abrir este tipo de espacios para la discusión y análisis de documentos tan relevantes para la administración pública. También agradezco al doctor Jason Camacho que nos ha estado apoyando en la realización de estas actividades, y también felicito a Gabriela Baena por estar acá presente, volver a su casa de estudios y compartir sus ideas y reflexiones, que son muy interesantes, ¿no? Yo preparé una presentación porque al menos lo que me gustaría transmitir tiene también un fondo pedagógico, ¿no? Porque algunos de nuestros estudiantes nos están observando o nos observarán una vez que tengan oportunidad de ver la transmisión, para que conozcan un poco del Plan Nacional de Desarrollo y en especial sobre el eje 1 de gobernanza con justicia y participación ciudadana, que es la que nos encargaron comentar este día, ¿no? Lo primero que me gustaría mencionar, al menos como un contexto histórico, es que la planeación nacional para el desarrollo pues no tiene nada de nuevo, ¿no? Es bastante antigua. En particular, la planeación que nosotros tenemos es la que se conoce como indicativa, es decir, que es una planeación que funciona como un marco referencial para poder justificar nuestras acciones de gobierno, que a diferencia de lo que se conoce como la planeación imperativa, que funcionaba más, o al menos así es como cuenta en la historia, en las historias académicas, en los países soviéticos, donde se tenía un mayor control sobre las unidades productivas del Estado, ¿no? Es decir, las empresas públicas. Como nos encontramos ya en un proceso de cambio importante, donde ya ni tenemos tantas entidades paraestatales y hay mucha incertidumbre en el mercado, es difícil proyectar lo que va a pasar. Entonces, de ahí que nuestro plan nacional o muchos de los planes nacionales sean más o funcionen como un marco referencial, dado que nos podemos enfrentar a alguna condición cambiante y podemos ajustar lo que sea necesario, ¿verdad? Nosotros contamos para eso con una ley de planeación del 83. No significa que no hayamos planeado antes, ¿no? Pero este Sistema Nacional de Planeación Democrática que empieza a operar para el desarrollo del plan tiene su fundamento en esta ley, la ley de planeación. Y se han hecho muchos cambios a partir de 1983 que han sido muy relevantes, no nada más en términos procedimentales, sino también lo que ha cambiado en el ámbito social y político. Por ejemplo, el tema del género o el tema indígena. Son temas que se han ido sumando con el tiempo en la actualización de la ley y que son fundamentales para poder reconocer los cambios que existen en nuestra sociedad, pero también, sobre todo, poder incluir en las acciones de gobierno a muchos de estos grupos sociales, ¿no? Algo que llama la atención al revisar la ley de planeación y que estoy seguro va a avanzar a un proceso de ajuste, dado que otras leyes han ido también modificándose, es que no incluye a las comunidades afrodescendientes. Entonces, va a ser un tema que por ahí está pendiente de actualizar en la ley de planeación, pero también una herramienta como esta, que da lugar a la Planeación Nacional para el Desarrollo, no puede estar desligado tampoco del presupuesto público de la Federación. Otra herramienta más, pero en términos financieros. Entonces, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el presupuesto público de la Federación van de la mano,
porque el segundo, o mejor dicho, el presupuesto público de la Federación, lo que hace, no nada más como referente financiero, se apuntala también en el Plan Nacional de Desarrollo para justificar el gasto, ¿no? A la vez que también las descripciones que los propios programas en específico tendrían que señalar. Entonces, aquí se mencionan algunos artículos que me parece que son muy importantes, donde nuestros estudiantes podrían voltear la mirada y echarle un vistazo un poco más adelante para que empiecen a reconocer cuáles son los cambios que se han dado en esta ley que es tan importante y que da nacimiento, como ya mencioné, a la planeación nacional. También otro, ya entrando más en materia en el plan que tenemos que analizar, este Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 tampoco nace en el vacío, ¿verdad? Como ya sabemos y se ha dicho públicamente, estamos hablando del segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces, tanto este plan como el Plan Nacional del 2019 al 2024 comparten principios fundacionales e ideológicos, como ya lo mencionó Gaby, ¿no? Como por ejemplo aquí se mencionan algunos de ellos, por el bien de todos, primero los pobres, u otros que ustedes ya han escuchado recurrentemente tanto en el sexenio pasado como en este, en las mañaneras, ¿no? Para poder elaborar el plan, participaron, dice el propio documento, 500,000 personas y se realizaron 57 foros de consulta. Un foro indígena en el que participaron 4,000 personas, es un dato que me parece que es muy importante, pero pues bueno, también habría que reconocer acerca de cuál es la mecánica de poder incluir cuáles son las necesidades de la población en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque también ustedes reconocerán que la presidenta, incluso ya lo comentó el propio coordinador, al inicio del plan se presentan las 100 acciones de gobierno, ¿no? Entonces, las 100 acciones de gobierno se presentan previo a echar a andar el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Pero como dice el propio plan, y aquí lo pongo, lo destaco en color rojo, que se habla de que el proyecto de nación se fundamenta en los 100 acciones de gobierno. O sea, están haciendo referencia a que el Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en las 100 acciones de gobierno que fundamentan la elaboración del plan. Entonces, este asunto es muy interesante porque previo a que se eche a andar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, donde se consulta a la ciudadanía, a los grupos sociales, ya contamos con 100 compromisos de gobierno en el cual se fundamenta la elaboración del plan. Entonces, bueno, no conocemos las características mediante las cuales se hicieron estos 100 compromisos de gobierno, pero de todos modos fundamentan la elaboración del plan, ¿no? La conformación del plan es la siguiente, como ya lo mencionó nuestro coordinador, hay 4 ejes generales y 3 ejes transversales. Esto también no es nada nuevo. Los ejes transversales fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Enrique Peña Nieto. No han habido diversos ejercicios de elaboración del plan, pero en uno de los primeros en los cuales aparecen estos ejes transversales es en el plan de Enrique Peña Nieto, y algunos de estos ejes transversales van sobreviviendo en el tiempo y aquí se van modificando como podemos observar, ¿no? De hecho, si hacemos un contraste con el plan de desarrollo anterior, nos vamos a dar cuenta que los ejes generales también son distintos, ¿no? Están modificándose. Por ejemplo, lo que corresponde a la economía moral y trabajo, y en especial este tema de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Vamos actualizando los planes nacionales o nuestras propuestas de planes nacionales dependiendo de lo que nos toca vivir en la realidad, ¿no? El eje 1 que nos tocó revisar, que quiero recordar, es el de gobernanza con justicia y participación ciudadana. Al inicio, en la parte de los argumentos previos, presenta una crítica, desde mi forma de ver, a lo que se realizó en los gobiernos anteriores a la 4T, a lo que se denomina como la 4T, ¿no? Y los cambios que se dan a partir del 2019, ¿no? Es decir, de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y se habla de manera positiva de dichos cambios y se critica lo que se realizó antes. No hay como tal un compendio relevante y muy sólido de información estadística que apuntale, si no hay más argumento al respecto, y hubiera convenido mucho porque se realiza o se presenta aparentemente un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, entre las bondades de las cuales se hablan de los cambios a partir del 2019, se menciona el juicio a los expresidentes y también la revocación de mandato en el 2022, solamente como ejemplo que va apuntalando el discurso que se plantea del diagnóstico, ¿no?
Algunas de las propuestas que se incluyen en el discurso son estas que ustedes ven acá, que algunas ya mencionó Gaby, como por ejemplo lo de la reforma judicial, pero otras que pueden ser interesantes, como fortalecer las labores de inteligencia, y otras que ha sido una deuda bastante importante para nuestra sociedad, lo de fortalecer las labores de búsqueda y rescate de desaparecidas y no localizadas, ¿no? Entonces son temas que son incluidos, pero que también difícilmente son operacionalizadas en las acciones o en las estrategias que se mencionan más adelante en el propio plan. Estos son, por cierto, los objetivos y estrategias. Ustedes recuerden que el Plan Nacional de Desarrollo se va operacionalizando, es decir, va de ejes generales. Nos toca el eje 1, platicar el día de hoy. Después de ahí se operacionalizan en estos objetivos que están acá, que ustedes ven, que son 7 objetivos que también son generales, por mencionarlo así, y después se operacionalizan nuevamente en estrategias, ¿no? Es una relación entre medios y fines que habría de entender que después de las estrategias se desprenden los programas que ya mencionó nuestro coordinador y así tienen que bajar o impactar a la sociedad, o al menos eso es lo que esperamos, ¿no? Entonces, del eje 1 al eje 7, ustedes pueden ver que buscan promover y fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática, participativa y demás, promover los derechos humanos, erradicar la corrupción en la vida pública, hacer uso honesto, responsable y eficiente de los recursos, proteger la seguridad nacional, la defensa y la soberanía del territorio y fortalecer las relaciones internacionales. A mí me llamó mucho la atención no esperaba que lo fueran a meter precisamente en este eje, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre a continuación, ¿no? Y así es como se operacionalizan, nada más para que ustedes lo puedan observar. Tenemos en lo general, al menos en este eje, 49 estrategias que para quienes no han tenido oportunidad de revisar planes nacionales semejantes a porque no tiene mucho de distinto, al menos en su parte discursiva, pues ustedes pueden ver que son oraciones muy generales, ¿no? Impulsar los espacios y mecanismos de participación social a fin de involucrar a la población en los asuntos públicos para mejorar a sus comunidades y su entorno. Entonces, los programas gubernamentales que están abocados, por ejemplo, a fomentar la participación, esos programas presupuestarios a los cuales ya se les asigna dinero, unidades responsables y ejecutoras del gasto y demás, se justifican a partir de la estrategia 1.1 del eje 1 del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, así es como se llegan a justificar. Esa es la parte que me parece más importante, ¿no? Es decir, tenemos un marco referencial que es el Plan Nacional de Desarrollo, pero de ese Plan Nacional de Desarrollo, lo que se haga, el impacto que tiene para la población y la manera en que lo justificamos tiene que encontrarse justamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Para quienes estén interesados, pues pueden hacer la revisión de algún programa presupuestario en la actualidad y se van a dar cuenta que están justificados o pueden encontrar la alineación que existe entre el programa presupuestario subclave con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Cualquiera de estas, estrategia 1.1.5 del eje 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso lo hace muy interesante para poder entender cuál es la lógica del funcionamiento del aparato gubernamental. Y también algo que se incluyó a partir de las reformas a la Ley de Planeación en el 2018 y que también podemos observar como un ejercicio que también para mí fue algo distinto en el plan de Peña Nieto, fue la incorporación de indicadores. Entonces ya se hacían indicadores desde el 2018 y se incluyeron indicadores también en este plan. Digamos, cumpliendo con la ley de planeación, porque la ley de planeación tanto solicita que se haga diagnóstico como también la incorporación de indicadores, además de las estrategias, obviamente, ¿no? Pero algo curioso ocurrió el sexenio pasado porque ustedes saben que fue también producto del escarnio público porque primero se presentó un plan nacional de desarrollo, después se consideró que era un plan neoliberal y pues bueno, a partir de eso sale Carlos Ursúa, que era secretario de Hacienda y Crédito Público, y se presenta otro plan, un plan que por cierto en sus características no se apega a la totalidad a lo que establece la ley de planeación, pero bueno, a pesar de eso, pues el legislativo lo aprobó y sirvió como para justificar las acciones del gobierno anterior, ¿no? Como quiera que sea, se da en el marco de las reformas y las reglas institucionales para poder proceder en el ámbito gubernamental, y me refiero a la parte administrativa. Y aquí hay algunos indicadores, por ejemplo, que ya mencionaba Gaby, del porcentaje de la población que se organiza para resolver problemas públicos, que más bien cuando uno revisa a detalle las características del plan, parece que se alimenta de solicitudes de ven a arreglar mi bache o ven a arreglar mi banqueta, y eso ya se toma como participación.
Bueno, sí, la parte académica detalla que eso es efectivamente, ¿no? Pero es una manera de contemplar la participación, ¿no? Pero no otras más sofisticadas de fomentar la participación, donde, por ejemplo, se invita a la población a que ellos implementen, que hagan, resuelvan, ¿no? Y esas no están contempladas acá. Una cuestión muy importante es esa, ¿no? ¿Cómo alimentas el indicador? Por eso hay que analizar más a detalle las características de ellas, ¿no? Entonces, presentan este número de indicadores que ustedes ven acá, que es un número importante, digamos, porque son ya la medición muy general y habría que revisar cada uno de ellos para poder entenderle más o menos a qué se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, el que tiene que ver con la confianza de las instituciones, que es el 1.3, llama también la atención que mide las áreas urbanas, ¿no? Entonces, con un número determinado de población. Habría que imaginar que a lo mejor qué es lo que ocurre en otras poblaciones de menor tamaño que no son urbanas ni metropolitanas, sino tal vez rurales, ¿no? Donde podemos encontrar que tienen quizá otra percepción sobre el gobierno o sobre el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, yo invitaría a que reflexionáramos a partir de, de revisar también los indicadores con un poquito más de detalle. Por ejemplo, también algo que detecté es que no hay un indicador preciso sobre combate a la corrupción en la administración pública, ¿no? Entonces sí mencionan las estrategias y los objetivos el combate a la corrupción, pero no hay un indicador en específico sobre eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo incluyeron? A lo mejor está en otro eje y a mí se me escapó, pero yo creo que era muy importante poder incluirlo acá, ¿no? No hay un indicador preciso, como acá lo menciono al respecto, ni tampoco sobre relaciones internacionales, a pesar de que se está incluyendo tanto en los objetivos y estrategias, la parte de la cooperación internacional, como en el listado de los programas que también por ley se tienen que incluir. Ahí también se incluye lo de la cooperación para el desarrollo, pero no hay un indicador al respecto, ¿no? Quizá porque nada más es mera intuición y suposición, porque la cooperación para el desarrollo en este gobierno ha estado pensado y dirigido más para destinar recursos de apoyo a otros países y así combatir la migración, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro elemento que habría que colocarlo para poder reflexionar. Aquí está un ejemplo para que puedan ustedes identificar cómo es que lo hacen. Este es un indicador tributario, mide la proporción que representan los ingresos tributarios netos del año de referencia respecto al PIB del país para ese mismo año. Elegí ese solo porque cabía aquí en la pantalla, otros están más interesantes, ¿no? Porque la fórmula es más o es más amplia y también vienen otros elementos que no caben en la pantalla y también vienen muchos responsables que alimentan con información el indicador. Por ejemplo, aquí uno muy importante es el INEGI, ¿no? Cómo calculamos los ingresos tributarios, tanto el INEGI como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, es sin duda algo a destacar el hecho de que en un plan se incluyan, porque podemos darle seguimiento, aunque es mediano plazo, ¿no? Aunque es un plan de mediano plazo, es decir, a los 6 años, nosotros podíamos solicitar ver cómo va el indicador. Y finalmente vienen los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que en total son 43 programas, me refiero a todo el Plan Nacional de Desarrollo. Pero en general, en lo que corresponde a gobernanza con justicia y participación ciudadana, son 8 programas. Y aquí podría destacar ese que ya mencionaba, el programa de cooperación internacional para el desarrollo, pero bueno, pues hubiera valido la pena también incluir uno al menos de manera más explícita sobre combate a la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que hacían falta algunas cosas por aquí o a lo mejor están justificadas en las características del plan. No quiero pensar mal, pero habría que entonces avanzar a revisar a detalle varios de estos programas, ¿no? Yo los catalogué, digamos, hay 4 programas sobre seguridad pública y seguridad nacional, 3 sobre fortalecimiento de los derechos humanos y uno sobre cooperación para el desarrollo, ¿no? Y no hay, por cierto, y esta parte también es importante, no hay programa relacionado a la participación de la sociedad. Parece que se sigue esa misma inercia del sexenio anterior de olvidar a las organizaciones de la sociedad civil, cuando ya antes se habían creado tantas organizaciones de la sociedad civil, pues bueno, en el sexenio anterior y creo que un poco también en este, pues se han tendido a olvidar y tal vez valdría la pena
encontrar nuevas mecánicas de fomentar esa gobernanza democrática que incluya también a esas agrupaciones de personas que tal vez de buena fe se integran y quieren hacer cosas para resolver problemas que también son sensibles para la población, ¿no? Entonces, en general, son las observaciones y también la manera de explicar el Plan Nacional de Desarrollo a partir de observar este eje general de gobernanza con justicia y participación ciudadana. Y espero que haya sido pues desagrado, un poco aleccionador al respecto y conocer un poco más sobre este tema que me parece que es muy interesante. Les agradezco mucho. Al contrario, doctor, creo que nos ilustró bastante justo cómo está construido este plan desde la cuestión de los diagnósticos, de las estrategias, de los programas y principalmente de los indicadores, que de repente, como usted bien lo dice, ¿no? A lo mejor en el objetivo puede ser muy general, lo que se impulsa desde el diagnóstico, desde incluso los mismos 100 compromisos. Creo que al principio, incluso cuando se presentó el 28 de febrero a la Cámara de Diputados, se manejaban también articulado con 14 repúblicas que se estaba buscando hacer. Ya esta, la última versión que justo sale en abril, ya no menciona tanto a las repúblicas, pero finalmente creo que lo importante justo del ejercicio que acaba de hacer es que nos dio luz un poco de cómo, bueno, cómo se va a materializar. O sea, sí estamos en un segundo piso de la cuarta transformación, pero en términos concretos, en indicadores, cómo se va a materializar. Y bueno, sabemos que esta fue una disputa, ¿no? Incluso bien lo acaba de mencionar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque en el tema ahí de los indicadores, cuando Carlos Ursúa de repente decía, pues está bien que se propongan tales programas, pero hay que darle a los indicadores, pues le costó incluso la salida al entonces secretario de Hacienda. Pero bueno, este plan creo que sí ya detalla con más precisión algunas de las acciones y bueno, y se ve cómo se va a materializar justo este segundo piso. Que de ahí quisiera hacerles algunas preguntas un poco relacionadas, porque bueno, bien lo mencionaban, ¿no? Bueno, vemos que en este primer eje pues se articulan diversos temas, se lo acaba de decir el doctor Magallón, desde que van desde los derechos humanos, se ratifica, por ejemplo, el compromiso con la verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se abordan temas migratorios también ahí con estas cuestiones, lo mencionaba bien ahí de los consulados, se hace referencia a la reforma del Poder Judicial, se propone incluso en este eje acabar con la reelección, pero vimos ahí está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ya pues en las cámaras como que le echaron para atrás, un poco para atrás, ¿no? Esa cuestión que hasta 2030 va la reelección, habría que ver cómo se ajustaron esos indicadores. Y otra de la cuestión, usted lo mencionaba bien, ¿no? Se habla de corrupción y se habla justamente de este diseño de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero falta o faltó ver, por ejemplo, ya en el documento, cuáles son los mecanismos a través de los cuales va a operar o cuáles van a ser los dientes justamente para prevenir ahí la corrupción. No sé, en ese sentido, justo quisiera preguntarle, bueno, ya hablando así en general, pero yéndome a lo particular, a Gaby, ¿cómo ves, por ejemplo, enmarcado, por ejemplo, ahorita toda esta elección que se va a hacer respecto al Poder Judicial, enmarcado en este Plan Nacional de Desarrollo? Muchas gracias, Dani. Pues justo aquí se menciona una postura que se tiene por parte del gobierno actual y que es que realmente la justicia actual a sus ojos ha quedado a deber, ¿no? A la población. Parece que responde a intereses y por lo tanto su manera de resolverlo es, bueno, pues tomemos y realicemos una elección electoral para que las personas, juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Y en este sentido, pues es interesante observar sobre todo la parte de la operación de la reforma, ¿no? Que es lo que he observado en materia electoral. Y la verdad es que, bueno, o sea, en primer lugar es una reforma electoral sin precedentes, inédita, ¿no? Histórica, que se da en este país y que realmente no hay ningún otro país en el mundo que permita una elección de estas magnitudes para estos cargos.
Incluso ya, bueno, les tocará ver a ustedes, tanto Jason, Dani y el doctor Magallón nos van a acompañar en la misión de observación, que también muchas gracias por aceptar esa invitación. Y efectivamente es una elección en la que se buscó que todas las personas pudieran tener las mismas oportunidades de acceder a este cargo. Entonces, por eso van a poder observar boletas con un montón de nombres marcados. Incluso nosotros estamos promoviendo el uso de la lupa Fresnel, que les permite ampliar los nombres para las personas que así lo requieran, porque la verdad es que sí son muchísimos. Y también se buscó, eso fue una de las cosas que llamó la atención, es que se buscó que la reforma al Poder Judicial además renovar un montón de cargos, no solamente los cargos de toma de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que incluso fueron a los cargos de juzgados, ¿no? O sea, que ya resuelven materias de manera expedita e inmediata en diferentes sentidos, ¿no? Civil, mercantil, penal. Entonces, la verdad es que es muy interesante cómo es que fue evolucionando la materia de la reforma al Poder Judicial. Primero, porque efectivamente fue una reforma que se dio muy rápido. O sea, nosotros usualmente en materia electoral tenemos todo un año de planeación previo a que se formalice el inicio de las elecciones. Y ahora tuvimos muy poco tiempo. O sea, de hecho, justo en la Ciudad de México nosotros declaramos el inicio del proceso el 26 de diciembre apenas. Entonces tuvimos contrarreloj para hacer toda la planeación, presupuestación, mandar a hacer las boletas, solicitar los materiales. Incluso, por ejemplo, este 14 de mayo ya se va a dar el banderazo para la distribución de la documentación electoral que vamos a tener. O sea, la verdad, un proceso que ha sido súper intenso, que contempla un número importante de renovación de cargos. También hay personas que van a poder participar y que, por ejemplo, ustedes en su boleta lo van a poder identificar como EF, persona en función, que está participando por el cargo. Pero, o sea, pues la verdad es que de inicio, pues eso, ¿no? Fue una reforma muy rápida que se dio con un objetivo muy concreto que incluso ya se había anunciado desde las campañas y que ahora podemos ver materializado, incluso escrito en el Plan Nacional de Desarrollo y actualmente está operando. Por parte de la autoridad electoral, pues también podemos observar que hay un reto tanto en tiempo como en organización y presupuesto para realizar este ejercicio. Y pues bueno, ya les tocará ver a ustedes los resultados, ya nos contarán al final de la misión cómo es que observaron todo este desarrollo. Gracias, Gaby. Y doctor, bueno, nos venía ya, le digo que esbozando justamente estos hallazgos que encontró respecto a cómo se va a tratar la corrupción, ¿no? O sea, una de las máximas también de este gobierno, pues es rediseñar una secretaría y asignarle nuevas funciones. Dentro de lo que encontró, de lo que pudo ahí visualizar, ¿cómo o qué nos espera con este rediseño de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno? Bueno, en el contenido del plan no vienen detalles en específico sobre ello, ¿no? Eh, pues incluso, como ya lo mencioné, ni el propio plan refleja cómo se va a medir el tema del combate a la corrupción, ¿no? Ni un programa en específico. Pero lo que sí se llega a observar es un énfasis importante que no pude observar en el periodo anterior, un interés por trabajar, sí, la parte de la administración pública, pero en una vertiente en específico, y es la vertiente tecnológica. En el eje transversal de innovación, que le llaman innovación pública para el desarrollo tecnológico, ahí lo que es muy notorio es que hay más importancia en la parte tecnológica, pero en lo que corresponde a la simplificación administrativa. Se puede también eso identificar cuando se revisan los propios indicadores y las propias estrategias. Van encaminadas a la simplificación administrativa. Por ejemplo, el tema de la corrupción en particular, porque yo lo trato de ligar, aunque no se hace, ¿no? Pero quiero encontrarle cosas que son muy positivas al respecto. Que ya hemos escuchado que el sistema de compras gubernamentales va a modificarse, ¿no? El famoso Compranet ya va a sufrir modificaciones, un proceso de actualización tecnológica, ¿no? Relacionado a este asunto de la simplificación administrativa.
¿Para qué? Yo quiero imaginar que para también detectar algunos problemas que acompañan a la corrupción. Por ejemplo, la colusión, ¿no? Ustedes han escuchado estos últimos días que hubieron algunas dificultades en el inicio de un proceso de licitación de la compra de medicamentos, que no prosperó para convertirse verdaderamente en un problema de corrupción, pero hacia allá iba, ¿no? Entonces creo que la tecnología, para la manera en que se está pensando en la actualidad, va a ser de utilidad para crear un contexto que permita tener control sobre la información y poder así identificar desvíos en el manejo de dicha información que sean provechosos para actores, que en este caso sean actores que se encuentran en el mercado y que pretenden establecer una relación contractual con el aparato gubernamental. Entonces, yo creo que esa es la vía por la cual ahora se está apostando, además de las ya tradicionales, porque a veces uno trata de encontrar las cosas que son nuevas, ¿no? Pero hay otras que se vienen haciendo de cajón. Entonces, las contralorías internas siguen haciendo lo suyo, identifican irregularidades, entonces se sancionan, avanzan hasta niveles importantes en términos jurídicos. Eso es lo de cajón, digamos, ¿no? Eso es lo que habría que dar seguimiento para ver, identificar qué es lo que se está haciendo. Pero lo que incorpora el plan es esta parte, la parte de la innovación. Dice fortalecer la parte física, humana y tecnológica, ¿no? Pero es esta parte tecnológica, cuando uno revisa las estrategias y los indicadores, donde se concentra la parte más importante y que permite asociarla al combate a la corrupción. Sí, que en otro tema, bueno, no solamente en cuestiones de combate a la corrupción, ¿no? Por ejemplo, también en cuestiones recaudatorias, justo todo, bueno, lo que ya ha estado realizando la Agencia de Innovación Digital, que bueno, que tiene un antecedente también en un gobierno local, como lo fue el de la Ciudad de México, y que va a tener relevancia justamente en poder captar mayores recursos. Hoy creo que ya todos nosotros sabemos que finalmente con esta cuestión de tener, no solo implica tener tu RFC, ¿no? Sino también tener tus claves y cosas que, pues ahora sí, bueno, el mismo SAT ya detecta cuando no estás pagando adecuadamente impuestos y finalmente también manda ahí cartas, ¿no? De cumplimiento fiscal o no fiscal, que, pues bueno, viene a ser una cuestión también innovadora al respecto. Pero bueno, no sé si en 2 minutos, bueno, en 3 minutos, para cerrar con esta mesa, la idea es que también sean ágiles. Creo que nos dieron bastante contenido y bastantes ideas principalmente para la reflexión. Más allá de discutir horas y horas, creo que nos dieron ideas justamente para quienes somos profesores, ponerlos también estas ideas en el aula, debatirlas y seguirlas desmenuzando. Pero no sé, Gaby, en 3 minutos, ¿algún comentario final? Muchas gracias, Dani. Sí, si me lo permites, voy a ocupar uno de esos 3 minutos nada más para reaccionar a esto que mencionaba el doctor Magallón, que me parece bien importante sobre el tema de la corrupción y que efectivamente, o sea, la corrupción, si lo estudiamos y lo analizamos de manera seria, también nos damos cuenta que es un tema estructural para el cual, por ejemplo, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha analizado, por ejemplo, a través del Observatorio de la Corrupción, utilizando otro tipo de teorías, ¿no? Como por ejemplo puede ser la teoría de sistemas, en donde ya a partir de la identificación de nodos puedes darte cuenta cómo es que operan ciertos sistemas de corrupción y demás. Y además, en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, se plantea la creación de una plataforma digital nacional que permite identificar en tiempo real posibles actos, ¿no? De corrupción. Esto la verdad es que es bastante interesante y efectivamente se vincula mucho con el desarrollo tecnológico que ya destacaba el doctor Magallón, porque, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? O sea, la detección de este tipo de elementos y más en tiempo real. Pero, por ejemplo, justamente en materia electoral se tiene un caso, en el Instituto Nacional Electoral se tiene un sistema nacional de fiscalización que busca hacer una fiscalización en tiempo real. Entonces, al menos acotándolo en cuanto a fiscalización, ya se tienen algunos ejemplos en los cuales se hacen cargas de información vía remota, se concentra todo en un sistema y a partir de esa identificación en el sistema se pueden identificar algunos focos rojos. Entonces, pues bueno, sí es como interesante cómo es que se maneja el tema de la corrupción. Definitivamente valdría la pena que se desarrolle mucho más y que además se haga hincapié a cómo van a estar funcionando estas plataformas o sistemas tecnológicos que se
están proponiendo. Bueno, justo como es un tema que me parecía muy importante, quería destacarlo. Pero en términos generales, el plan me parece que sí recupera cierto espíritu ideológico, como ya lo mencionaba el doctor Magallón, le da una continuidad a un sexenio, lo cual pues ya no veíamos desde hace algunos años, en donde se había visto una transición democrática de un partido político a otro entre sexenios. Entonces vamos a ver si realmente esto puede ser utilizado y trasladado, tal cual lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo, para darle continuidad a políticas públicas que en su momento pues hay gobiernos que dicen es que 6 años no son suficientes, ¿no? Entonces, si ahora vamos a ver una continuidad, pues veremos cómo es que se da el desarrollo, sobre todo para estos planes y programas muy específicos que son parte de las prioridades de este gobierno. Y de nuevo, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Gaby. Doctor. Gracias. Bien, pues cada que es el periodo de elaboración del plan, yo invito a mis estudiantes a que participen enviando sus propuestas, ¿no? Claro, desde que hubo oportunidad, porque hace muchos años había que enviar cartas, ¿no? Así venía, por ejemplo, el Plan Nacional de Cedillo, que especificaba que cuántas cartas habían llegado. Ahora ya son participaciones en foro, pero también se han habilitado plataformas para poder capturar las necesidades de la población. La incógnita siempre es no nada más cómo se catalogan, porque las propias personas van ahí capturando la información, pero además cómo son integradas, ¿no? Cómo son integradas esas necesidades cuando son miles, ¿no? La metodología por lo regular de elaboración de los planes nacionales de desarrollo es una incógnita, a pesar de que se hacen esfuerzos para poder detallar, pero la mayoría de ellas son nada más menciones sobre número de participantes. Pero ¿cómo se llega a integrar? Yo un poco a propósito les pregunto a los estudiantes, ¿encontraron su propuesta en el plan? Y entonces ellas, pues bueno, dicen, no, pues yo no la encontré, ¿no? Porque es muy difícil encontrar muchas propuestas y de todo mundo integradas, ¿no? Porque como ya lo mencionaba, son oraciones muy generales, donde muchas acciones caben. Son, por decirlo, aunque no quiero que sea una grosería, como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Con muy buenas intenciones, pero no tiene nada de malo. Contrastamos todos los planes que hemos visto y todos los planes son semejantes en esos términos. Son cosas que quisiéramos lograr y algunas de ellas muchas veces obedecen a contextos y coyunturas en específico, como podemos observar lo de las comunidades afrodescendientes, lo de la innovación tecnológica y demás, ¿no? Cosas que son sin duda muy interesantes e importantes para las coyunturas de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo es muy importante para justificar la acción de gobierno y tratar de dar una orientación muy general, pero invitaría a las personas a dar un seguimiento más puntual sobre los programas en específico. Estos que ya se mencionaban, los sectoriales, especiales, institucionales y evidentemente los programas operativos anuales, ¿no? Entonces, hay que darle un seguimiento a los planes y sobre todo el impacto que tienen para cada uno de nosotros. Nuevamente quiero agradecer la invitación a todas y todos los integrantes del CEAP, en particular a nuestro coordinador Daniel Ortega, que pues tiene este impulso por realizar estas actividades y evidentemente también a Jason Camacho, quien también ha estado detrás de la organización de este evento. Y Gaby, muchas gracias por compartir las ideas y compartir este espacio. Gracias, doctor. Pues esperamos que, bueno, nos sigan acompañando en las demás mesas. El próximo martes tendremos la mesa analizando el eje 2, Desarrollo con Bienestar y Humanismo. Estará el profesor Manuel Quijano, la profesora Cristina Hernández, el profesor Salvador Mora y moderará la doctora Liliana González. Posteriormente tendremos la mesa 3, que es Desarrollo Sostenible, si mal no recuerdo, con el doctor Israel Solorio, la doctora Caire, y estará el doctor Jason Camacho. Y bueno, ya iremos allí poniendo los banners, pero bueno, no me queda más que agradecer y pues bueno, esperamos que estos ciclos de análisis sean de su interés y que, como decía, hay uno de los objetivos de estas mesas, se pueda nutrir el debate público respecto al Plan Nacional de Desarrollo. Sin más, pues nos vemos en la próxima sesión. Gracias, bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Ya bueno.
Ya se detuvo la transmisión. Pues gracias, Gaby, Doc. Muchas gracias. Creo que salió bien, o sea, estuvo... Sí, Muchas la verdad es que le hicieron muy bien. Lo bueno de que estuvieran los dos, que tuvieron mucha chance de hablar y explayarse como quisieran. Creo que nos Sí. pasamos de tiempo, pero estuvo No, muy bien. estuvo muy bien, doctor. Muchas gracias, en verdad. No, Muy gracias. Ya les interesante. haremos llegar su constancia también de participación. Ujú. Gracias por eso también. Ya se les haremos llegar. Yo creo que digital, justo para aplicarla de desarrollo sostenible, pero bueno, ya se les haremos llegar, Doc. Vale, muy bien. Muchas Pues cuídense gracias. mucho. Nos Gracias vemos por y el invitado. gracias. Hasta Un luego. abrazo. Nos vemos. Gracias, Gaby. Hasta luego, A Gaby. ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Abrazos. Bye. Abrazos.